En los próximos minutos van a descubrir la autopsia exacta de cómo una empresa que tenía más reservas de efectivo que el gobierno de su propio país logró perder el 90% de su valor en menos de 6 años, pasando de ser los reyes indiscutibles del mundo a convertirse en una nota al pie en los libros de historia financiera. No vamos a hablar simplemente de teléfonos viejos, vamos a analizar cómo la arrogancia corporativa y la ceguera estratégica pueden destruir incluso al imperio más invencible. Para entender la magnitud de esta catástrofe, necesito que borren de su mente el mundo actual por un segundo y viajen conmigo a finales de 2006. En ese momento, Nokia no era simplemente una empresa de tecnología, era, literalmente, el sistema nervioso del planeta. 1 de cada 2 teléfonos vendidos en la Tierra era un Nokia. Tenían el mejor hardware, la cadena de suministro más eficiente jamás creada, y una marca que inspiraba más confianza que los bancos. Eran intocables. Sus ejecutivos caminaban por las ferias tecnológicas como dioses entre mortales, convencidos de que nadie, absolutamente nadie, podría jamás desafiar su trono. Pero lo que no sabían era que en un garage de California, la mecha de su propia bomba ya se había encendido. Todo cambió la mañana del 9 de enero de 2007, pero no de la manera que la mayoría recuerda. Mientras el mundo entero contenía la respiración, viendo a Steve Jobs deslizar su dedo sobre una pantalla de cristal en el Macworld de San Francisco, en las oficinas centrales de Nokia en Hippoo, Finlandia, la reacción no fue de miedo, fue de risa. Los ingenieros y directivos de Nokia consiguieron uno de los primeros iPhone, lo desarmaron, lo analizaron y llegaron a una conclusión que hoy suena delirante. Ese aparato era un chiste. Y aquí es donde el análisis de negocios se vuelve fascinante y trágico a la vez. Desde una perspectiva puramente técnica, los ingenieros de Nokia tenían razón. El primer iPhone era un desastre en términos de telefonía básica. Las llamadas se cortaban, no tenía 3G, la batería apenas duraba medio día y, lo más imperdonable, para los estándares de la época, no pasaba la famosa prueba de caída de Nokia. Si dejabas caer un Nokia 3310 desde un segundo piso, rompías el piso. Si dejabas caer un iPhone desde la mesa, rompías la pantalla. Los directivos finlandeses miraron sus hojas de cálculo y sus métricas de durabilidad y desestimaron a Apple como un fabricante de nicho. Dijeron, nadie va a pagar $500 por un teléfono que se rompe si lo miras mal y que ni siquiera tiene teclado físico para escribir emails. Ese fue su primer y más letal error de cálculo. Nokia estaba jugando al juego de las especificaciones, mejor antena, mejor plástico, mejor batería, pero Apple había cambiado el juego por completo. Ellos no estaban vendiendo un teléfono, estaban vendiendo una computadora de bolsillo que priorizaba la experiencia del usuario sobre la durabilidad del hardware. La arrogancia de Nokia en 2007 se basaba en la creencia de que el mercado corporativo, los hombres de negocios que usaban BlackBerry y Nokia Communicator, jamás abandonarían sus teclados físicos. Creyeron que el iPhone era un juguete para niños ricos. Esta ceguera selectiva les impidió ver que el software, y no el hardware, se estaba convirtiendo en el nuevo campo de batalla. Mientras Nokia seguía obsesionada con lanzar 40 modelos de teléfonos diferentes al año para saturar cada segmento del mercado, Apple lanzó un solo modelo que hacía que los 40 de Nokia parecieran reliquias de la edad de piedra. La caída no empezó con pérdidas financieras, empezó con esa carcajada en la sala de juntas, subestimando al enemigo que venía a degollarlos. Pero si la arrogancia inicial fue el golpe en la cara, lo que realmente desangró a la compañía fue una herida interna que llevaban años ignorando: el software. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre teléfonos y se convierte en una lección sobre deuda técnica. Nokia dependía de Symbian, un sistema operativo que había funcionado de maravilla en la era de los botones y las pantallas pequeñas, pero que en la era táctil se comportaba como un dinosaurio tratando de bailar ballet. Para que se hagan una idea del caos, Symbian no era una plataforma unificada como iOS o Android, era un monstruo fragmentado. El código era tan complejo y antiguo, lo que los programadores llaman código espagueti, que desarrollar una nueva función tomaba meses, mientras los ingenieros de Apple podían escribir una línea de código y verla funcionar al instante. Los ingenieros de Nokia tenían que navegar por millones de líneas de código legado, incompatible entre sí. La diferencia en la experiencia de usuario era humillante en realizar una tarea simple como configurar una conexión Wi-Fi o abrir el navegador en un Nokia con pantalla táctil requería a veces hasta 15 clics y confirmaciones, mientras que en el iPhone se hacía con 2 toques fluidos. Nokia intentó responder. Lanzaron el 5800 Express Music, su primer intento masivo de pantalla táctil. Se vendió bien al principio por la inercia de la marca,
pero la experiencia era frustrante. La pantalla era resistiva, lo que significaba que tenías que presionar físicamente con fuerza o usar un lápiz óptico. A diferencia de la pantalla capacitiva del iPhone, que respondía a la electricidad de la piel. Nokia estaba tratando de parchear un barco que se hundía con cinta adhesiva, sin entender que el barco de Apple volaba. El problema no era que no pudieran escribir código, el problema era que Symbian estaba diseñado para un mundo que ya había dejado de existir. Esto nos lleva inevitablemente al verdadero veneno que corría por las venas de la empresa: la guerra civil corporativa. Podríamos pensar que ante la amenaza de Apple y el naciente Android de Google, todos en Nokia se unirían para luchar contra el enemigo común. Ocurrió exactamente lo contrario. La estructura interna de Nokia se había vuelto tan burocrática y colosal que los diferentes departamentos competían entre sí por recursos y atención, en lugar de colaborar. Existía una parálisis aterradora en la toma de decisiones. Los equipos de desarrollo tenían ideas revolucionarias. De hecho, en los laboratorios de investigación de Nokia ya existían prototipos de tabletas y teléfonos de pantalla completa, años antes de que Steve Jobs subiera al escenario. Tenían la tecnología, tenían las patentes, pero cada vez que un ingeniero presentaba una idea que podía cambiar el mercado, se topaba con el muro de la división de teléfonos básicos. Deben entender que en ese momento, los teléfonos baratos, los que solo servían para llamar y enviar SMS, eran la gallina de los huevos de oro que generaba la inmensa mayoría de los beneficios. Los directivos de esa división tenían un poder enorme y vetaban cualquier innovación que pudiera canibalizar sus ventas. El miedo a perder el margen de ganancia actual les impidió apostar por el futuro. Era el clásico dilema del innovador. Nokia tenía demasiado éxito con lo viejo como para arriesgarse con lo nuevo. Mientras los ejecutivos peleaban en salas de reuniones interminables para proteger sus bonos anuales y sus cuotas de poder, el mercado se movía a la velocidad de la luz. La empresa se convirtió en un gigante ciego tropezando con sus propios pies, con un departamento de hardware que odiaba al de software, y una directiva que estaba más preocupada por la política de oficina que por el hecho de que su plataforma estaba ardiendo bajo sus pies. Y en medio de este incendio interno, en septiembre de 2010, Nokia hace un movimiento desesperado. Rompen una tradición de más de un siglo y nombran al primer CEO, que no es finlandés en la historia de la compañía, Steven Elop, un ex ejecutivo de Microsoft. Su misión era clara: actuar como un cirujano de guerra y amputar lo que fuera necesario para salvar al paciente. Pero lo que Elop encontró al llegar no fue un paciente enfermo, sino un cadáver que aún respiraba por inercia. Tras meses de análisis, Elop escribió el que quizás sea el documento corporativo más famoso y devastador de la historia moderna, el Memorando de la Plataforma en Llamas. En este texto brutalmente honesto, comparó a Nokia con un trabajador en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, que se despierta con una explosión. El trabajador se ve rodeado de fuego y tiene dos opciones: quedarse en la plataforma y quemarse vivo, o saltar a las aguas heladas y oscuras, donde la muerte es probable, pero no segura. Elop dijo a sus empleados: estamos parados sobre una plataforma en llamas, y tenemos que saltar. Admitió que Apple había redefinido el smartphone, que Android había democratizado el software, y que Nokia, sencillamente, no tenía con qué responder. Symbian era insalvable, y su sucesor, Migo, llegaba demasiado tarde. El diagnóstico era correcto, pero la medicina resultó ser letal. Al filtrar este memorando al público, Elop cometió un error de comunicación catastrófico, conocido en los negocios como el efecto Osborne. Básicamente, le dijo al mundo que los teléfonos que Nokia vendía en ese momento eran basura obsoleta. El resultado: las ventas de Symbian se desplomaron instantáneamente. Nadie quiere comprar un teléfono que el propio CEO de la compañía dice que no tiene futuro. Nokia había saltado al agua helada, pero se olvidó de ponerse el chaleco salvavidas antes. Aquí es donde se tomó la decisión que sellaría la tumba de la empresa. Flotando en ese mar helado, Nokia tenía dos salvavidas a la vista: Google con su sistema Android o Microsoft con su nuevo Windows Phone. La lógica del mercado gritaba Android. Samsung, HTC y Motorola ya lo estaban adoptando y creciendo como la espuma. Si Nokia, con su increíble capacidad de fabricación, hubiera adoptado Android en 2011, hoy probablemente seguirían siendo los líderes mundiales. Hubieran combinado el mejor hardware del mundo con el ecosistema de aplicaciones más popular. Pero la directiva, impulsada por Elop, eligió el camino difícil. Rechazaron a Google porque temían convertirse en un fabricante más, una simple marca blanca sin diferenciación en un mar de droids. En su lugar, firmaron un pacto con Microsoft, aceptaron miles de millones de dólares
en incentivos de marketing para adoptar Windows Phone y convertirse en el principal estandarte de este tercer ecosistema. Sobre el papel, la estrategia tenía sentido: crear una tercera vía alternativa al duopolio de Apple y Google. La realidad, sin embargo, fue despiadada. Cuando finalmente lanzaron la serie Lumia, los teléfonos eran, objetivamente, hermosos. Tenían las mejores cámaras del mercado, un diseño de policarbonato exquisito y una interfaz fluida. Pero llegaron a una fiesta que ya había terminado. El problema no era el teléfono, era el App Gap, la brecha de aplicaciones. Un usuario compraba un Lumia y se daba cuenta de que no tenía Instagram, no tenía YouTube oficial, no tenía los juegos de moda. Los desarrolladores no querían crear apps para Windows Phone porque no había usuarios. Y los usuarios no compraban Windows Phone porque no había apps. Era un círculo vicioso mortal. Nokia había cambiado un sistema operativo obsoleto, pero popular, por uno moderno pero desierto. Habían construido la mejor casa del vecindario, pero la construyeron en un pueblo fantasma donde nadie quería vivir. Para el año 2013, la hemorragia financiera era incontenible. Nokia, la empresa que años atrás tenía más efectivo en sus bóvedas que muchos bancos centrales, ahora estaba quemando reservas a un ritmo que asustaba a los inversores. La estrategia de los Lumia había fracasado en capturar cuota de mercado significativa. Poseían menos del 5% del mercado global de smartphones, mientras Samsung y Apple se repartían el resto del pastel, y lo más importante, se llevaban el 100% de los beneficios de la industria. El final llegó una mañana de septiembre de 2013. No hubo fuegos artificiales ni una última batalla heroica. Fue una capitulación en una sala de conferencias. Microsoft anunció que compraría la división de dispositivos y servicios de Nokia. El precio, 5.44 millones de euros. Para poner esa cifra en una perspectiva dolorosa, en una década antes, Nokia estaba valorada en $300.000 millones. Vendieron el corazón de su negocio, sus fábricas, sus patentes y el talento de miles de ingenieros, por una fracción minúscula de lo que valían en su apogeo. Básicamente, Microsoft compró los restos de un imperio por el precio de la calderilla que Apple tenía en la caja chica. En Finlandia, la noticia se sintió como un luto nacional. Nokia no era solo una empresa, había sido el motor que sacó al país de la recesión en los años 90 y lo puso en el mapa mundial. Ver cómo los camiones de Microsoft llegaban a las oficinas de Espoo para desmontar los logos azules de Nokia y reemplazarlos fue el funeral simbólico de una era. Poco después, la marca Nokia desapareció de los teléfonos inteligentes. Microsoft intentó vender los dispositivos bajo su propio nombre, fracasó estrepitosamente y terminó cerrando la división y despidiendo a miles de esos empleados pocos años después. Fue la destrucción total de valor, de la nada a la cima del mundo, y de vuelta a la nada en menos de 2 décadas. Entonces, ¿cuál es la lección real aquí? ¿Por qué cayó Nokia? Es fácil culpar a Stephen Elop, o a la pantalla táctil, o al genio de Steve Jobs, pero la verdad es más incómoda y universal. Nokia murió de éxito. Fueron víctimas de su propia eficiencia. Cuando eres el rey indiscutible, tu prioridad cambia de innovar a defender. Nokia se volvió increíblemente eficiente en fabricar teléfonos de plástico baratos y distribuirlos por todo el mundo. Optimizaron tanto sus procesos para el presente que se olvidaron de construir el futuro. Se enamoraron de sus propios números y dejaron de mirar por la ventana. Escucharon demasiado a sus clientes actuales, que pedían mejores baterías y teclados, e ignoraron a los clientes del futuro, que querían computadoras en sus bolsillos. La caída de Nokia nos enseña que en los negocios, la complacencia es el asesino silencioso. No importa cuán grande sea tu foso defensivo, ni cuánto dinero tengas en el banco. Si tu cultura corporativa castiga el riesgo y premia la burocracia, si tus departamentos luchan entre sí en lugar de luchar contra la competencia, y si subestimas cómo el software puede comerse al mundo, estás destinado a caer. Hoy, Nokia existe como una empresa de redes de telecomunicaciones, una sombra de lo que fue en la mente del consumidor, pero su historia queda como una advertencia gigante tallada en piedra para Google, para Apple, para Amazon y para cualquier líder de industria. El éxito de ayer no garantiza la supervivencia de mañana. El trono tecnológico es una silla eléctrica, y en el momento en que te sientes demasiado cómodo en ella, alguien en un garaje, en algún lugar del mundo, ya está construyendo el interruptor para apagarte.